Buenas tardes, soy redimido por Jesús. Estamos aquí una vez más compartiendo la palabra de Dios con un nuevo mensaje de parte de Dios. Estamos viendo el tema de las bienaventuranzas, están por terminar. Estamos en la séptima bienaventuranza. Les invito a que vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 9. Mateo 5, verso 9. Estamos viendo el tema de las bienaventuranzas. Dice así la palabra de Dios. Mateo 5, verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nuevamente lo voy a leer. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esta es la séptima bienaventuranza. Pero antes de dar inicio a este tema, voy a hacer una oración para que sea el Espíritu de Dios el que me guíe, que me dé sabiduría, que Él me use para que hable a través de mí, porque yo solo soy un instrumento que Él usa, porque la palabra que se va a dar es la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, me presento a ti, Señor, Todopoderoso y Santo, en el nombre de Jesucristo, para darte gracias, Padre mío, por la oportunidad, por un día más que tú me permites, Señor, exponer tu palabra. Yo te pido, Señor, que quites todo estorbo, todo impedimento, Señor, que impida, Señor, que tu palabra sea dada, Señor. Abre mi mente, dame sabiduría que viene de lo alto, Señor. Guíame, dirígeme, Señor, que tu Espíritu Santo me use, que tu Espíritu Santo hable a través de mí, Señor. Yo te lo pido en esta hora, Señor. Que no sean palabras humanas, Señor, las que se hablen, sino que sea tu Espíritu Santo mismo hablando a través de mí. Guíame, dirígeme, Señor, úsame esta tarde para tu gloria, Señor Todopoderoso. Yo te pido, Señor, que esta palabra penetre en lo profundo de los corazones de los oyentes, para que puedan entender el significado de cada bienaventuranza, Señor. Porque estas bienaventuranzas, Señor, son requisitos de una persona que verdaderamente quiere seguirte a ti, Padre mío. Yo te pido que abras el entendimiento y que me des sabiduría que viene de lo alto, Señor, para poder exponer este tema conforme a tu voluntad. Yo te lo pido, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces estamos viendo la séptima bienaventuranza. Dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús no está enfatizando cómo puede convertirse en hijo de Dios. Está enfatizando la semejanza de los hijos de Dios que tienen para con su Padre Celestial, porque Dios es Dios de paz. Nosotros tenemos que ser semejantes a Dios, semejantes a Jesús. Y aquí dice la palabra que Jesús no está enfatizando cómo puede convertirse en hijo de Dios. Está enfatizando la semejanza de los hijos de Dios que tienen para con su Padre Celestial, porque Dios es Dios de paz. Y aquí en la bienaventuranza dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces vemos que Dios es un Dios de paz. Y los hijos de Dios tienen que ser semejante a Dios. Y como Dios es un Dios de paz, sus hijos tienen que tienen que enseñar la paz, tienen que transmitir la paz, porque Dios es un Dios de paz. Y aquellos pacificadores son bienaventurados, porque serán llamados hijos de Dios. Vamos a Romanos 6, 16, 20. Romanos 16, 20. Dice la palabra de Dios: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vemos en este versículo que dice la palabra que Dios es un Dios de paz.
Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces vemos que Dios es un Dios de paz y nosotros tenemos que tener la semejanza de Dios, ser pacificadores. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Comprobamos en otro versículo que Dios es un Dios de paz. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces podemos ver que Dios es un Dios de paz. Y aquí dice en la bienaventuranza: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces estamos comprobando que Dios es un Dios de paz y por lo tanto quiere que sus hijos sean pacificadores. Hebreos capítulo 13, verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y el Dios de paz que resucitó a Jesucristo nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces vemos que Dios es un Dios de paz. La paz es un deseo del hombre. La paz es un deseo que el hombre siempre ha querido tener, pero el hombre es incapaz de lograr tener paz. Y el problema es por el pecado del hombre. La paz es un deseo del hombre, pero el hombre es incapaz de poder tener paz. Y el problema está por el pecado del hombre. El problema por el cual el ser humano no puede tener paz es por el pecado. Pero, ¿cómo podemos llegar a tener paz? La verdadera paz que nuestra alma necesita. Santiago capítulo 4, verso del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Los conflictos son causados por los malos deseos que combaten en nuestro interior. Queremos más posiciones, más dinero, un mejor nivel social, más reconocimiento. Cuando no lo logramos, cuando no logramos lo que deseamos, peleamos por obtenerlo. Por eso el ser humano no puede tener una paz. Y como te vuelvo a repetir, la paz es un deseo profundo del hombre, del ser humano. Pero el hombre es incapaz de obtener la paz. Y el problema está en el pecado del hombre. Vamos a volver a leer Santiago capítulo 4, verso 1 y 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, los conflictos son causados por los malos deseos que combaten en nuestro interior. Queremos más posiciones, más dinero, una mejor posición social, más reconocimiento, y cuando no logramos lo que deseamos, peleamos por obtenerlo.
Pero aquí hay algo profundo. ¿Por qué el hombre no puede tener paz en su corazón? Porque así el hombre vaya a donde vaya, así el hombre busque a donde busque la paz, nunca la va a poder encontrar la paz. Así vaya con los brujos, con los hechiceros, a que le hagan una limpia, y vayan a donde vayan y busquen, en donde busquen no van a poder obtener la paz que su alma necesita. Porque solo hay alguien que te puede dar la paz verdadera. El hombre está en conflicto con Dios desde el día que Adán y Eva pecaron. Desde ese día empezó el conflicto. Desde el día que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Porque cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos tenían paz con Dios. Tenían una relación personal con Dios, lo podían ver cara a cara, Dios les hablaba. Ellos tenían paz con Dios, tenían una relación personal con Dios. Pero el hombre está en conflicto con Dios desde que Adán y Eva pecaron y empezó la enemistad entre Adán y Eva. Desde que pecaron empezó la enemistad, empezó el conflicto. Porque Adán empieza a culpar a Eva cuando Dios les dice que quién les enseñó que estaban desnudos, y cuando Dios se da cuenta que ellos lo habían desobedecido, Adán empieza la enemistad entre Adán y Eva porque Adán empieza a culpar a Eva. Es que la mujer que tú me diste, ella me dio de comer el fruto. Y desde ahí empieza una enemistad, y empieza una enemistad de los hombres con Dios, porque te vuelvo a repetir, cuando Adán y Eva no habían desobedecido a Dios, ellos tenían paz con Dios, tenían una relación personal con Dios, pero debido a la desobediencia hubo una ruptura en esa relación que ellos tenían con Dios. Empezó una enemistad entre Dios y los hombres, porque dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces cuando Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó, dice la palabra en Génesis 3, que Dios los expulsó de su presencia, que Dios los expulsó del huerto del Edén debido a la desobediencia, y empezó el conflicto entre los hombres y Dios. Dice que el hombre está en conflicto con Dios desde que Adán y Eva pecaron, y empezó la enemistad también entre Adán y Eva, porque Adán empieza a culpar a Eva, pero el plan de Dios ha sido traer paz eterna entre él y el hombre. El plan de Dios es traer paz entre él y nosotros. Quiero que vayamos por favor a Romanos capítulo 5, versículo 10. Vamos entrando en el tema. ¿Qué es ser un pacificador? Porque dice la palabra, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Romanos 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nuevamente, Romanos 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El ser humano está en enemistad con Dios.
El ser humano está en conflicto con Dios debido al pecado, porque desde que Adán y Eva pecaron hasta los días de hoy, el ser humano vive en conflicto con Dios. Aquí lo dice la palabra, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Entonces aquí hay una cosa muy preciosa. El ser humano debido al pecado está enemistado con Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Están apartados de Dios, están enemistados con Dios, pero Jesús, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, nos vino a reconciliar con Dios. Porque aquí dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios te da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando Javier andaba en el mundo, yo voy a hablarles de mí, voy a hablar de mí. Cuando yo, Javier, andaba en el mundo, andaba en las cosas del mundo, estaba enemistado con Dios. Yo era enemigo de Dios a causa del pecado. Porque dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí en Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, quiere decir que Javier estaba enemistado con Dios cuando estaba separado de Dios, cuando estaba lejos de Dios. Pero cuando Javier fue a Jesús y le pidió perdón por sus pecados y se arrepintió y le dijo a Jesús, Señor, entra en mi corazón, ayúdame a cambiar mi forma de vivir. Dice la Biblia que yo fui reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo. Porque yo fui a Jesús y le pedí perdón por mis pecados. Y Jesús me reconcilió con Dios porque yo era enemigo de Dios. Aquí lo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. A través de que Javier fue a Jesús y le pidió perdón por sus pecados, Jesús lo reconcilió con Dios y Jesús le regaló la vida eterna porque Javier creyó en Jesús y le pidió perdón por sus pecados. Entonces, vamos a Lucas capítulo 2, espero y me esté entendiendo, porque quiero llegar, es un poco profundo este tema, pero quiero llegar a qué es ser un pacificador y quién es el que nos da la paz verdadera, quién es el que realmente te da la paz que tu alma necesita, porque vayas a donde vayas y consultes a quien consultes, nadie te va a poder dar la paz verdadera. Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 14. Lucas 2, verso 8 al 14. Si tienes Biblia en casa, acompáñame, por favor. Lucas 2, verso del 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, preste atención en lo que dice el siguiente versículo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz.
buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Les voy a leer desde el versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué los ángeles decían gloria a Dios y en las alturas y en la tierra paz? Porque había nacido el Señor Jesucristo. Por eso iba a haber paz en la tierra, porque Jesucristo vino a traer la paz a este mundo lleno de conflicto, lleno de maldad, lleno de guerras. Vino a traer la paz entre Dios y los hombres, porque el ser humano, debido al pecado, está enemistado con Dios. Por eso los ángeles decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque había nacido el Salvador, Cristo Jesús. Porque Jesús era el que venía a traer paz entre Dios y los hombres. Jesús vino a reconciliarnos porque éramos enemigos de Dios, pero es necesario ir a Jesús y pedirle perdón por tus pecados y arrepentirte y decirle: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón. Yo te confieso como mi único y mi suficiente Salvador. Por eso los ángeles decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En la tierra iba a haber paz porque había nacido el que vendría a traer la paz entre Dios y los hombres. Y ese es Jesús. Jesús vino a traer la paz a este mundo. Vino a traer la paz entre Dios y los hombres y vino a reconciliarnos con Dios, porque Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron están destituidos. Entonces Jesús vino y Jesús quiere reconciliarte con Dios para que tú tengas una relación personal con Dios, pero necesitas ir a Jesús. Pablo describe a Dios como pacificador. Segunda de Corintios 5:19. Entonces vemos que Jesús vino a traer la paz entre Dios y los hombres. Por eso los ángeles decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Espero y me esté dando a entender. Ahorita vamos entrando más en el tema. Segunda de Corintios 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios mismo, en semejanza humana, vino a reconciliarnos consigo mismo para que podamos tener una relación personal con Él, para que podamos tener la verdadera paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. La palabra de la reconciliación. La pacificación debe ser también una característica de los hijos de Dios. Jesús vino a traer la paz al mundo. Vino a traer la paz y la reconciliación entre Dios y los hombres.
Y la pacificación debe ser también una característica de los hijos de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que ser semejantes a Cristo. Así como Cristo vino a traer la paz, nosotros tenemos que traer la paz también, porque nosotros reflejamos la luz de Jesús y Jesús quiere que lo imitemos. Jesús quiere que imitemos su carácter. Y Jesús era un pacificador. Jesús era un pacificador. Entonces, nosotros, la pacificación debe ser también una característica de los hijos de Dios, porque Jesús vino a hacer la paz. Jesús vino a hacer la paz. En el mundo la gente solo busca la paz personal sin preocuparse por el caos que hay en el mundo. Una cosa es ser pacificador y otra pacifista. Una cosa es ser pacificador y otra cosa es ser pacifista. Pero en la bienaventuranza nos dice, bienaventurados los pacificadores, no los pacifistas, que es diferente, pacificador y pacifista. Dios quiere pacificadores. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y pacifista es otra cosa totalmente diferente. Y a lo largo de la historia ha habido muchos pacifistas, no pacificadores. A lo largo de la historia ha habido muchos pacifistas. La persona pacifista es aquella que defiende y promueve los principios del pacifismo. Así pues, hablamos de una persona que promueve la paz como mecanismo único para la resolución de conflictos. Eso es la persona pacifista. Pero Dios quiere pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hay algunos personajes que fueron pacifistas, no pacificadores. Hay un pacifista que se llamaba Dalai Lama, Nelson Mandela y Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue otro pacifista, Mahatma Gandhi. Y Mahatma Gandhi fue un abogado, político y activista indio que fundó el movimiento de la no violencia mediante la resistencia pacífica. Consiguió que la India dejara de ser una colonia británica y conseguiría la independencia en 1947. Gandhi es un ícono en la India donde se le considera el padre de la nación, pero también es un símbolo de la paz mundial. Él promovió el movimiento de la no violencia. Era un pacifista. De alguna manera él quiso traer la paz a su nación, promoviendo la no violencia. Pero estos pacifistas, como te mencioné, Dalai Lama y Nelson Mandela y Mahatma Gandhi, promovieron la paz, pero terrenal. La paz terrenal. Pero estos hombres no son capaces, ni el ser humano puede ser capaz de conseguir la paz interna. Ellos consiguieron una paz externa porque ellos fueron pacifistas. Ellos fueron pacifistas, pero lo que Dios quiere es pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No dice bienaventurados los pacifistas. Son dos cosas completamente diferentes. Como te decía, Mahatma Gandhi fue un abogado, político y activista indio que fundó el movimiento de la no violencia mediante la resistencia pacífica. Él fundó el movimiento de la no violencia en su nación, pero el problema del ser humano es que el ser humano necesita la paz interior, no una paz exterior. Ellos promovieron la paz, pero la paz exterior. Pero lo que el ser humano necesita es la paz interior. Entonces, de hecho, a Mahatma Gandhi es un ícono en la India, donde se le considera el padre de la nación, pero también es un símbolo de la paz mundial.
pero porque él buscó la paz externa, la paz exterior. Pero lo que él no sabe es que la paz que el ser humano necesita es la paz interior para poder dar paz exteriormente también. Juan 16:33. ¿Quién es el que nos puede dar la paz? Un pacifista como Nelson Mandela, como Dalai Lama o como Mahatma Gandhi no pueden dar o no pudieron darle al ser humano una paz interior, porque ellos fueron pacifistas. Pero Dios está buscando pacificadores. Y el hombre jamás en la vida te va a poder dar la paz interior. Ningún ser humano tiene ese poder para darte la paz interior, que es la paz que el ser humano verdaderamente necesita, no una paz exterior, no una paz física. Juan 16:31. Dice así la palabra de Dios. Perdón, Juan 16:33. Prestemos atención. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuevamente te lo voy a leer. Hablando Jesús. Jesús está hablando. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No quiere decir que porque nosotros tengamos paz no vamos a tener aflicciones o dificultades en esta vida. Pero aquí Jesús te está diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús vino a traer la paz. Jesús fue pacifista, Jesús fue pacificador, no pacifista como los hombres que te acabo de mencionar. Porque Él vino a traer la paz, que el ser humano necesita, la paz interior, la paz entre Dios y los hombres. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 15:27. Espero y me esté entendiendo, dando a entender. ¿En quién podemos conseguir la paz? Juan 15:27 dice así. No, 14:27 creo, me equivoqué. Miento, discúlpeme. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hablando Jesús nuevamente. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El efecto final del Espíritu Santo en nuestra vida es una paz profunda y verdadera. A diferencia de la paz del mundo, que suele ser causa del conflicto, esta paz es confianza y seguridad bajo cualquier circunstancia. Con la paz de Cristo no tenemos por qué temerle al presente ni al futuro. El pecado, el temor, la incertidumbre y otras fuerzas
están en guerra dentro de nosotros. La paz de Dios que penetra nuestro corazón y nuestras vidas supera estas fuerzas hostiles y nos llena de consuelo. Jesús nos ofrece su paz y nos la dará si decidimos aceptarla. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. El pecado, el temor, la incertidumbre, el pecado y otras fuerzas están en guerra dentro de nosotros. La paz que Dios da penetra nuestro corazón y nuestra vida y supera estas fuerzas, el temor, el pecado, y nos llena de consuelo. Jesús nos ofrece de su paz. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Le dice Jesús, cree en mí, confía en mí. La paz que yo te doy es la paz que necesitas. No busques por otros lados la paz. No busques la paz por otro lado, porque aunque aparentemente pienses que tienes paz, no la tienes. La paz viene de Jesús, porque Jesús vino a hacer la paz entre Dios y los hombres, porque los hombres, dice Romanos 5:10, que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Jesús vino a reconciliarnos con Dios porque estábamos enemistados con Dios, pero el ser humano necesita ir a Jesús, abrirle la puerta de su corazón y confesar sus pecados delante de Él y pedirle perdón. Filipenses 4:7, por favor. Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. No la paz que estos hombres, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Dalai Lama, trajeron, porque ellos eran pacifistas, pero Dios es pacificador, pero Dios es Dios de paz. Ya te mencioné unos versículos donde dicen que Dios es Dios de paz, y Jesús vino a traer paz entre Dios y los hombres. Y Jesús te dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Te dice Jesús. Jesús es la paz que el humano necesita. La paz de Dios no se encuentra en el pensamiento positivo, en los buenos sentimientos o en la ausencia de conflictos. La paz de Dios, nuevamente lo voy a repetir, la paz de Dios no se encuentra en el pensamiento positivo, en los buenos sentimientos o en la ausencia de conflictos. La paz viene de saber que Dios tiene el control. La paz de Dios viene de saber que Dios tiene el control. Por eso Jesús les dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Cuando Jesús les dice, pero confiad que yo he vencido al mundo, te está diciendo, ten paz en mí porque yo tengo el control de todo.
Dios tiene el control. Y cuando tú conoces esa paz, te das cuenta que Dios tiene el control de todo, aunque haya conflicto, aunque haya problemas. Esa es la fe, la confianza. Yo tengo la paz de Cristo en mi corazón, aunque sé que en este mundo va a haber conflicto, problemas, pero yo sé que Dios tiene el control de todo. Esa es la verdadera paz. Que aunque haya conflicto, sepas que Jesús tiene el control de todo, porque Él es el creador, Él es el todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible, Él es el Dios de lo imposible. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo tengo el control de todo. Entonces, la paz de Dios no se encuentra en el pensamiento positivo, en los buenos sentimientos o en la ausencia de conflictos. La paz viene de saber que Dios tiene el control de todo. Jesús nos puede hacer pacificadores. Él puede transformar nuestro corazón por medio del Evangelio. Jesús nos puede hacer pacificadores. Él puede transformar nuestro corazón por medio del Evangelio. La verdadera paz es tener paz con Dios. Cuando el ser humano tiene paz con Dios, tiene verdadera paz. Por eso Jesús dice, mi paz no es como la que el mundo da, porque eso es una paz ficticia. Dice en Lucas 2, verso 14, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, porque había nacido el que venía a traer paz. Porque dice en Romanos 5:10 que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Jesús quiere que tú tengas una relación personal con Él. Jesús, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, vino a reconciliarnos con Dios por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Jesús quiere que tú vayas a Él, que tú le pidas perdón por tus pecados para que puedas tener una relación personal con Él, para poder reconciliarte con Dios por medio de su sacrificio, porque el ser humano está enemistado con Dios por el pecado. Perdón, pero si tú vas a Jesús y le pides perdón por tu pecado, va a reconciliarte con Dios. Dios quiere que el ser humano sea parte de su familia, pero desafortunadamente mucha gente no quiere buscar a Dios. Lo tienen en la mente, pero Dios no quiere estar en la mente de los seres humanos. Dios quiere estar en el corazón de los seres humanos. Y la verdadera paz está en que el ser humano tenga paz con Dios. La verdadera paz está en Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, mi paz no es como la que el mundo da. Gloria a Dios y en las alturas y en la tierra paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El ser humano le busque por donde le busque, nunca va a poder tener paz, porque la paz la da Jesús. No un brujo, no un hechicero, no los que leen las cartas, no los que te hacen limpias. Ninguna religión te va a dar la paz. Jesús no es fundador de ninguna religión. Jesús es el autor de la salvación. No fundó ninguna religión Jesús. Ninguna religión te va a dar la paz que tu alma necesita. Solo Jesús. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Entonces, los pacificadores, ¿quiénes son? La verdadera paz es tener paz con Dios. Cuando predicamos el Evangelio, le estamos diciendo a la gente, reconcíliate con Dios. Los pacificadores son aquellos que anuncian a Jesús.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que anuncian a Jesús. Los que le dicen a la gente, busca a Jesús y pídele perdón por tus pecados para que puedas formar parte de la familia de Dios. Recibe a Jesús, ábrele la puerta de tu corazón, porque dice en Juan capítulo 1, versículo 12, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios quiere que formes parte de su familia. Dios quiere que estés en el reino celestial por toda la eternidad, porque Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10. Un pacificador es aquel que te dice, Cristo te ama. Busca a Jesús porque Él es la paz. Porque Jesús es la paz que el hombre necesita, la paz interior. Nadie te va a dar la paz que tu alma necesita, solo Jesús. Solo Jesús te puede dar esa paz. Esos son los pacificadores, los que imitan el carácter de Cristo, los que si ven el conflicto tratan de resolver el conflicto con amor, porque desafortunadamente hoy en el mundo hay mucho resentimiento, mucho rencor. Los padres se pelean con los hijos con los padres, los hermanos con los hermanos. Entonces nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo siendo pacificadores, porque Jesús trajo la paz. Jesús enseñó el perdón, el amor. Y un pacificador tiene que tener estas cualidades que Jesús tenía cuando estaba aquí en la tierra. Porque Pedro le preguntó en Mateo 18, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Acaso 7 veces? Y Jesús, ¿qué le respondió? No te digo que hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. Jesús fue pacificador porque él sabía cómo resolver un conflicto. Le estaba enseñando a Pedro el perdón, y nosotros es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser pacifistas y decirle quizá a una familia que está en conflicto, perdona, porque dice la palabra que si no perdonamos a nuestros hermanos nuestras ofensas, nuestro Padre Celestial no nos perdonará a nosotros. Perdona, porque va a crecer en ti una raíz de amargura y vas a dejar de alcanzar la gracia de Dios, dice en Hebreos 12:15. Ama, eso es ser pacificador, apagar el fuego, no prenderlo más. Eso es ser pacificador, tener el carácter de Cristo. Decirle a la gente que no perdona, perdona, porque Cristo te perdonó en la cruz del Calvario. Ama, porque el que no ama no es nacido de Dios. Y nosotros, como somos hijos de Dios, tenemos que ser pacifistas hablando de Jesús. Al decirles, Jesús te ama. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Eso es ser un pacificador, predicar el Evangelio, hablar de las buenas nuevas, porque Jesús dijo, arrepentíos y convertíos que el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que tenemos que hacer para poder ser pacificadores, tener el carácter de Jesús, predicar como Jesús predicó, amar, perdonar, ser misericordiosos, ser pobres en espíritu. Eso es ser un pacificador, traer la paz entre Dios y los hombres. Y la paz entre Dios y los hombres se llama Jesús. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, bienaventurados los que anuncian a Jesús, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que hablan de Jesús, los que predican a Jesús, los que dicen que Jesús salva, que Jesús transforma las vidas, que Jesús restaura, que Jesús quiere darte la vida eterna. Bienaventurados los que dicen, perdona, ama,
porque hay mucho conflicto por la falta de perdón, por la falta de amor y por la falta de Dios en el corazón de los hombres. Busca a Jesús. Eso es ser un pacificador, predicar el evangelio, porque cuando tú predicas, cuando tú hablas de Jesús a la gente, le estás diciendo: reconcíliate con Dios, porque solo Jesús te puede reconciliar con Dios, porque tú estás en enemigo. Cuando tú vives separado de Dios, estás enemistado con Dios, lo dice la palabra, no lo digo yo. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, pero necesitamos ir a Jesús, pedirle perdón por nuestros pecados para que Jesús nos reconcilie con Dios y para que Jesús nos dé la paz verdadera, no la paz que el mundo da, la paz ficticia. Como te vuelvo a repetir, el ser humano no va a poder encontrar la paz por ningún lado. Aunque aparentemente se sienta en paz, no está en paz, porque la verdadera paz viene de Jesús. Y escrito está: mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz no es como la que el mundo da. No se turbe vuestro corazón ni tema. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confía en que Dios tiene el control de todo. Eso es la paz verdadera. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurado es aquel que predica a Jesús, que habla de las buenas nuevas de salvación. Bienaventurado es el que le dice a una oveja que está descarriada: porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a reconciliarte con Dios por medio de su sacrificio. Jesús quiere llevarte a las moradas celestiales. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí, dice Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Pero necesitamos ir a Jesús. Estamos viviendo tiempos difíciles. Cristo viene por su iglesia. Cristo quiere que te acerques a Él para que puedas tener la vida eterna, para que puedas formar parte de la familia de Dios. Dice segunda de Pedro 3:9, porque Dios no tarda su promesa, si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Busca la paz. La paz está en Jesús. Eso es ser un pacificador, hablar de Jesús, predicar a Jesús. Porque cuando uno predica el evangelio que Jesús trajo, el evangelio que está escrito aquí, no el evangelio que los hombres han corrompido, el evangelio que Jesús trajo, tú le estás diciendo a la gente cuando les hablas de Jesús: reconcíliate con Dios, porque la paz verdadera es tener paz con Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que Dios te bendiga. Quiero decirte que Cristo te ama, que busques a Dios, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es esa verdad? Se llama Jesús. Y dice la palabra también en Juan 8:36: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la única verdad en el mundo. Jesús es el único camino para llegar a Dios. Jesús es el único que te puede reconciliar con Dios. Jesús es el único que te puede dar la paz que necesita tu alma y el que te puede reconciliar con Dios. Solo Jesús, y escrito está. Escrito está. Yo no expongo lo que a mí se me ocurre. Yo siempre voy a hablar del evangelio con fundamentos bíblicos, porque hay muchos que corrompen el evangelio
y hablan puras cosas que no están escritas. Por eso es importante escudriñar la palabra y analizar todo lo que se dice conforme a las escrituras. Porque muchos han corrompido el evangelio. Porque Jesús dijo que en estos tiempos habría falsos profetas. Por eso es importante, fundamental, analizar todo a la luz de las escrituras. Que Dios te bendiga y busca la paz que viene de Jesús. Esa es la verdadera paz que el ser humano necesita. Dios te bendiga. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Gracias.